but I've got something to say. I killed your baby today. Doesn't matter much to me as long as she's dead. No, she's dead. No recuerdo la canción. Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a las predicciones temporada 2020-2021. Comenzamos en esta ocasión con la Liga. Por supuesto, predeciremos la Premier League, la Serie A, la Bundesliga, la Champions League, la Europa League. Y damas y caballeros, tenemos en nuestras manos una temporada más de fútbol. Una temporada que probablemente será bastante extraña, sobre todo al inicio por el contexto de salud que vivimos. Esperemos que no sufra muchos cambios y que veamos una temporada fantástica como la que promete en la Liga. Sé que hay un tanto de controversia, pero sabemos que hablamos de una de las 4 mejores ligas del mundo. Como es tradición en Casa Deportes, iremos acomodando posición por posición como creo terminarán los equipos al final de la temporada. Una temporada especialmente difícil de predecir con todo lo que he mencionado anteriormente, y también recordando que para mí una buena predicción al final, ya lo recordaremos dentro de un año, es unos 2 o 3 posiciones de margen de error, ya 3-4 posiciones que si estaba algo perdido, ni te cuento más de eso. Por supuesto hablaremos de los puntos que considero son los más importantes de cada equipo de cara a esta temporada, el jugador clave que no necesariamente significa que sea el mejor jugador, pero que por sus actuaciones buscamos a un jugador que cambie al equipo, que mejore al equipo o que tal vez su ausencia afecte directamente a las aspiraciones del equipo. Así que, damas y caballeros, habiendo dicho todo esto, temporada 2020-2021 la Liga, comenzamos. Para hablar de los equipos recién ascendidos, traje a mi buen amigo Senen Morán para que nos comparta las claves, en este caso en la posición número 20 del Elche. Si hablamos de un jugador en el Elche Club de Fútbol, tenemos que hablar de Nino. Es un jugador más que estrella, un jugador con tradición dentro de la entidad porque lleva muchos años y no ha parado de marcar goles, más o menos desde el 1997. O sea, Carlos, imagínate lo que significa Nino. También hay que hablar dentro del Elche, además de la estrella en concreto del jugador que yo creo que es más tradicional dentro del equipo, hay que hablar de que está desmantelando el proyecto que le subió a Primera División, porque se ha ido Pacheta, el entrenador que para mí era la estrella absoluta de este equipo, que era su entrenador. Se ha ido Juan Cruz, otra de las grandes estrellas que ha perdido el Elche Club de Fútbol, y se ha ido perdiendo, se va Óscar Gil también, ha ido perdiendo muchos jugadores importantes. Con el Elche yo no sé por qué cambiaron de entrenador, me pareció bastante injusto. Ahora tienen a Almirón como su nuevo director técnico, creo que esto les va a terminar mordiendo el trasero y terminarán de vuelta en la segunda división para que estén en Morán hable de ellos en su canal. Pasemos a hablar del Alavés, que la temporada pasada solo quedó a 3 puntos de la quema y que creo que en esta ocasión no se podrá salvar. Creo que el equipo no ha mejorado de cara a esta temporada, ahora con Pablo Machín, que no lo ha hecho muy bien realmente en sus últimas estadías aquí en la liga, con el Alavés que, repito, no mejora sustancialmente de lo que vivió la temporada pasada. Creo que en esta ocasión no podrán lograr salvarse y tendremos al Alavés en la segunda división. Lo importante que será Joselu con sus goles, que siga marcando y por sobre todo una plantilla que es bastante profunda, sí, pero creo que en cuanto a calidad, creo que hay cantidad pero no tanto calidad, aunque sí está gente como Johnny, sí está gente como Kiko Femenía, Bataglia que llega para este mercado en este mercado de fichajes, así que aún así, a pesar de todo esto, chao, mi hermano. Y aunque me duele porque es un equipo que me gusta mucho, en el último puesto por el descenso, hablemos del Eibar, de José Mendilibar, que sí es un entrenador que, hablando de entrenadores que no tendrían que salir por todo lo que han construido, todo lo que han hecho, todo el proyecto que han organizado, en esta ocasión el Eibar creo que sale muy perjudicado por la situación y el contexto, por supuesto, y por lo que ya siempre ellos era un equipo que había que nadar contracorriente. Y sí, esto es algo que les caracteriza y probablemente sea lo que los pueda mantener a flote, pero creo que en esta temporada especialmente no les alcanzará. Perdieron a jugadores muy importantes como Escalante, como Orellana, que justamente llega al Real Valladolid, y creo que, repito, no en el mercado de fichajes, no han podido reforzarse mucho. Todavía podría salir Dimitrovic en la portería. Lo veo bastante complicado, lo veo bastante negro para el Eibar, y aunque me duela, repito, los colocaré en el descenso. En la siguiente posición, y repito, estos puestos ya ahí les avisaré donde creo que será la pelea por el no descenso. El Huesca evidentemente estará en la pelea. Michel, un gran entrenador para este equipo que tiene elementos muy importantes, y para conocer un poco más de estos elementos, el experto Senen Morán. Muchos jugadores interesantes dentro de la Sociedad Deportiva Huesca: Okazaki, Rafa Mir, Pulido, Ferreiro, Miquel Rico, Mosquera. Hay muchísimos carros de los que te puedo hablar, pero me voy a centrar en Rafa Mir por su final de temporada después del parón. Ha sido un delantero
delantero muy importante, un hombre de referencia en ataque, sobre todo lo que digo, después del parón, y creo que va a llamar la atención en primera división. Es un jugador que con continuidad puede hacer goles, puede tener un buen papel en el Huesca y creo que es el hombre a seguir de esta Sociedad Deportiva Huesca de Michel, que por cierto juega muy bien al fútbol y practica un fútbol de toque. Yo quiero colocar a Rafa Mir como el jugador clave. Es un equipo que tiene gran experiencia en la liga, que hace poco estaban aquí justamente, y un jugador como este que pueda seguir replicando lo que hizo en la segunda división con muchos goles y generando sobre todo esos goles y siendo ese referente para el Huesca, creo que podrán salvarse de la quema de las llamas de la segunda. Pasemos a hablar del Osasuna en su año de su centenario, un equipo que lo hizo bastante bien la temporada pasada, evitando el descenso sin mayor complicación, si le podemos llamar así, con un jugador sumamente clave como lo es el Chimi Ávila, damas y caballeros, sabiendo que en estas predicciones las estoy grabando 3 días antes de que comience la liga, pueden cambiar porque aún queda bastante mercado de fichajes. El Chimi Ávila es un jugador al que le han puesto el ojo bastantes equipos y retenerlo va a ser clave en las aspiraciones de este equipo, un referente ofensivo y que le representa muchísimo a este Osasuna, que de perderlo creo que sí podría perder hasta 1 o 2 posiciones, pero aún así creo que con los elementos que tiene, con esa experiencia, con la profundidad y con un año de aniversario, como es un centenario además, creo que el Osasuna podrá salvarse. Yo creo que a partir del siguiente equipo ya comenzamos a hablar un poco de la tranquilidad de la media tabla, lejano del descenso, aunque esta temporada, la pasada 19-20, nos demostró que hasta el 11º décimo la podría pasar mal. Que hablemos del Cádiz, otro de los recién ascendidos. Ya también vendrá Zenón Morán para comentarnos del Cádiz. Este es un equipo que particularmente me gusta mucho. Es un equipo que trae todo ese envión anímico de estar de vuelta después de tantos años fuera de la primera división. Para conocer un poco más de este equipo, la última intervención de Zenón Morán. ¿Qué tal, Carlos? Pues el Cádiz Club de Fútbol tiene como principal valedor, como principal futbolista, como estrella a Alex Fernández. Es el jugador principal dentro del equipo de Cervera. Es verdad que hay que destacar que el Cádiz es un bloque, que es un equipo que juega al contragolpe, y dentro de ese equipo Alex Fernández es la pieza fundamental, un mediapunta de carácter ofensivo que llega muy bien a área rival, que también puede esforzarse en tareas defensivas, que puede jugar en la banda, que puede jugar también en su posición natural, que es la media punta, y que, hombre, si lo necesitan también puede jugar de mediocentro. Un futbolista muy técnico que sin duda va a dar mucho que hablar en primera división. Así que los seguidores, los suscriptores de KC Deportes, mucho ojo a Alex Fernández. Mucho ojo con Isa Carcelén y Pancho Espino en las laterales, jugadores sumamente importantes para este equipo, y la llegada de alguien como Negredo en el mercado de fichajes, que puede ser ese hombre de referencia, experiencia y liderazgo que necesita un equipo recién ascendido, pero por supuesto también alguien como Alex Fernández, que creo que es el gran jugador diferencial para este Cádiz y que lo va a hacer muy bien, y por supuesto no estoy hablando del comediante. Hablemos del equipo con el que más me equivoqué la temporada pasada, junto a la Granada, probablemente cuando los coloqué en la última posición, y al Betis los colocaba en posiciones de Europa. No lo consiguieron, estuvieron muy lejanos, y vean dónde los coloca ahora Carlos. ¿Por qué? Si ahora tienen un entrenador como Pellegrini y la plantilla realmente a la que predecías que iba a estar en puestos europeos no ha cambiado mucho, y es que justamente esa plantilla no me termina de convencer en el estado en el que se encuentran actualmente. Muchos jugadores necesitan volver a su mejor versión. Vamos a ver la pelea por la portería, creo que va a estar bastante interesante, aunque tampoco le veo mucho problema. Creo que Claudio Bravo sí llega a ser un segundo portero. Necesitamos ver la mejor versión de la línea de centrales, que probablemente cambiará una línea de 2 con Pellegrini. Veremos qué termina sucediendo si vemos una mancuerna de centrales. Necesitamos ver a William Carvalho y ver si sale del equipo alguien como Guido Rodríguez, que no ha tenido el impacto que alguno hubiera esperado. El centro del campo, Emerson también hablando del carril por la izquierda, creo que un jugador muy importante. Alguien como Canales creo que va a ser sumamente importante, pero por supuesto el hombre referente, el hombre que es el talento diferencial es Nabil Fekir, y que siga teniendo ese impacto en la plantilla para poderlos elevar un poco más lejos de donde los estoy colocando. Ver la mejor versión de Borja Iglesias, que parece que pasó desapercibido la temporada pasada, para que con el Betis se pueda ilusionar un poco más esta afición, pero creo que esta temporada la van a pasar mal en ese sentido, en el que veo y auguro nuevamente inconsistencia, mediocridad en el sentido, en la posición en la que los estoy colocando, y no espero mucho más de este Betis, que una muy buena posición, tal vez la 10ª, si creo bien les va. Aquí estoy pensando de verdad si colocar al Betis en la 13ª y al Valencia en la 14ª. Sí, el Valencia tan abajo. Oye, Carlos, no estás exagerando. Sabemos que están atravesando una crisis institucional y parece que podrían vender a cualquier jugador en cualquier momento, y por 1 millón de euros, por ejemplo, a Gonzalo Guedes, algo por el estilo. La plantilla creo que sigue siendo una plantilla competitiva con jugadores de alta calidad, de élite, totalmente pelea linda en la portería, y ver qué sucede también si terminan trayendo a alguien en el mercado de fichajes. Hay que seguir la evolución de Hugo Guillamón, esperar que no salga Galláez
esperar que no salga Gonzalo Guedes, que el señor Maxi Gómez pueda hacer ese delantero que se espera en el Valencia, que te marque más de 10, 15 goles por temporada, pero por supuesto un Carlos Soler que ante las bajas de gente como Parejo, de gente como el señor Ferran Torres, que eran estos referentes del equipo, Ferran Torres sobre todo como esa promesa que tal vez no terminó de impactar mucho post cuarentena solo con el físico con el que regresó, creo que Carlos Soler es donde necesita consolidarse cada vez más como ese referente total, no solo del Valencia sino en la liga. Carlos Soler creo que necesita dar ese paso hacia adelante para que el Valencia, con un Javi Gracia que me parece un muy buen entrenador y a pesar de esta crisis institucional, creo que yo le estoy dando aquí el peor escenario posible. Pues creo que a un aficionado al Valencia ahora mismo te firma esto como el peor escenario posible, ¿no? Porque ya hemos leído los comentarios de que se viene el descenso. En la siguiente posición, un equipo al que le tengo altas expectativas y no solo porque hicimos una serie tremenda en Twitch con el Real Valladolid y por aquí estamos rockeando el uniforme que nos regalaron los chicos de OneFootball y el Real Valladolid, por supuesto. Hablemos del Pucela, un equipo que, repito, le ha agarrado mucho cariño por Twitch y los invito a que no dejen de seguirme por esta red porque vamos a hacer una carrera como nunca se ha visto en KC Deportes. Con el Sunderland hubo decepción y creí que había terminado esa etapa, pero justamente con este equipo y con esa historia en la que fracasamos, pero con el Valladolid hicimos algo gigante. Pues bueno, hay pequeño spam ninja, ¿no? Pero estrictamente hablando del fútbol, Sergio González creo que ha hecho un equipo sumamente sólido y que con esa experiencia que ahora han ganado aquí en la primera división, creo que podrán mantenerse y cómodamente de cierta forma en esta posición 12. No creo que los veamos en la pelea por el no descenso como jugadores importantes, alguien como Joaquín Fernández, que es un central espectacular y que lo retengan es muy importante para ellos. En el mercado de fichajes estará alguien como Orellana, creo que es un movimiento fantástico. En la portería alguien como Masip, gente como Javi Sánchez, gente como Orellana, repito, que llegó en el mercado de fichajes, y también Sean Weissman, que lo coloco como el jugador clave porque necesitamos que esos 30 goles que marcó la temporada pasada se vean reflejados en esta temporada con el Real Valladolid. Sí, no creo que vaya a marcar 30 goles con el Real Valladolid, pero que sí se pueda convertir en ese referente ofensivo que pueda ayudar al Valladolid a dar un paso hacia adelante en el apartado ofensivo. Por eso trae Sean Weissman, por eso creo que es el jugador clave de este equipo esta temporada. Hablemos de un Celta de Vigo que sabemos ha sufrido y bastante, sobre todo la temporada pasada, pero creo que eso va a quedar atrás con el equipo que están conformando. Si bien no ha cambiado mucho respecto a la temporada pasada, creo que se va a aprender de estos errores y que vamos a ver la evolución y continuidad de muchos jugadores. Uno de ellos, por ejemplo, Denis Suárez. Creo que esta es una temporada muy importante para Denis Suárez, después de, repito, lo que fue una decepción, sobre todo en el apartado resultados para el Celta de Vigo. Con alguien como Denis Suárez en su mejor versión, creo que podemos encontrar a un equipo totalmente diferente. Ojalá volviera Rafinha Alcántara, es un jugador que también me gustaría ver junto a Denis Suárez, y por supuesto con alguien como Iago Aspas, que sabemos que es el alma, figura y la personificación de la lucha de este Celta de Vigo. Necesita el Celta de Vigo que todavía no se agote la magia y la chispa de Iago Aspas para poderlo seguir luchando. Y en este, por ejemplo, con el Betis y el Valencia, creo que les doy el peor escenario posible. Creo que el Celta, aquí estamos hablando del mejor escenario posible, esta posición. Hablemos del que es tal vez mi predicción más arriesgada hasta ahora, aunque tal vez alguno argumente que es un Betis o un Valencia tan abajo en la tabla, y para mí es un Levante, que tal vez en el papel no luce como el mejor de los equipos, pero yo veo un equipo que ha crecido muchísimo y que tiene jugadores muy interesantes, aunque también, a pesar, no ha cambiado realmente mucho en esta ventana de transferencias, sobre todo con las buenas noticias de mantener a gente como Aitor Fernández, como Enis Barri en el centro del campo, y el timón del equipo, el guía Campaña, que sonaba que podía salir, pero Campaña para mí es uno de los mejores mediocampistas que puedes encontrar en el fútbol español, y que se quede es clave para ellos. Necesitamos que el comandante Morales vuelva a tener una buena temporada después de la que fue una bastante decepcionante. En el ataque, alguien como Roger, podamos ver a un Levante que, repito, en un escenario fantástico creo que terminarían en la 10ª posición, y yo quiero ver muchísimo de este equipo y cómo continúa evolucionando, aunque probablemente más de alguno vea un Levante inclusive posiciones más abajo. Para eso son las predicciones, ya saben que los quiero leer a ustedes en la sección de comentarios y algún punto o apartado que quieran compartir de algún equipo en especial. Hablemos del Granada. El Granada de Diego Martínez. Esta sí mi gran equivocación de la temporada pasada, porque en cuanto al resultado en el que terminaron, Eurogranada por supuesto, y en donde los colocaba yo y cómo juega este equipo con Diego Martínez, es un equipo totalmente revelación de pies a cabeza desde la portería. El jugador clave para mí seguirá siendo Domingos Duarte, este tremendo central que es un jugador que te aporta muchísimo en el apartado defensivo, liderazgo y por supuesto hasta en el ofensivo. Víctor Díaz también en este apartado defensivo, un Yángel Herrera que cayó como anillo al dedo y tuvo una temporada espectacular. Parece que vemos esa explosión de Yángel Herrera del que esperábamos desde que al menos aquí en Casa Deportes seguíamos desde el NYCFC. Alguien como Luis Milla,
Milla, quiero que le presten muchísima atención a Luis Milla, creo que puede ser muy importante en la ofensiva, sobre todo contemplando 2 puntos que van a ser, creo yo, clave para este Granada, y es que esa, en este caso, maldición en disfraz de fútbol europeo, el calendario va a ser muy apretado y que pierden a alguien como Carlos Fernández, que regresa al Sevilla y fue otra de las claves para esta temporada. El Granada espero puedan mantener el nivel demostrado en la siguiente temporada, pero creo que sí les va a afectar este calendario y por eso los coloco en la 9ª. Estaba pensando inclusive en 10ª, pero por supuesto los argumentos de que hay equipos atrás que con las distintas narrativas creo que van a permitir que el Granada termine en la 9ª posición. El Getafe de Bordalás, que es un equipo del que se ha hablado, por supuesto, tal vez no mucho aquí en Casa Deportes, hemos mencionado la estructura que ha creado Bordalás y también Quintana ha hablado mucho de él en su canal, Zenén Morán no tanto, pero son los 2 canales que les recomiendo para el fútbol español, también a charlas de fútbol, por supuesto. Pero volviendo a hablar del Getafe Bordalás, sobre todo el trabajo que más le puedo felicitar a la directiva y que va a retener a gente como Yené, a gente como Cucurella, y que además ahora traen a gente en el apartado defensivo como el Cucho Hernández, que quiero ver mucho de este delantero colombiano, y Enes Unal, que tal vez es el apartado que había que mejorar después de hacer un equipo con muchísimo despliegue físico, con gente importante como Maximovic en el centro del campo, Arambarri, Juan Mata adelante y compañía. Creo que para que este Getafe, sí, tal vez le estoy colocando un puestos atrás respecto a la temporada pasada, siga al menos en estas primeras 10 posiciones y que no haya mucho cambio, que se mantenga esta estructura e inclusive cuando llegue a salir Bordalás, Yené y estos jugadores, que no se pierda mucho esta esencia, porque creo que el Getafe aquí ha encontrado una gran propuesta y que además sabemos que en la primera mitad de la temporada le está yendo fantástico, pero post cuarentena sí que hubo un bajón bastante considerable y creo que contra lo que tendrán que luchar de primera instancia. En la siguiente posición, un equipo que a mí me gusta muchísimo, el Athletic Club. Hablemos del Athletic, que tuvo una temporada muy buena en la pasada, donde tuvimos actuaciones destacadas, sobre todo de Ander Capa y de Yuri por los costados. Espectacular lo que hicieron, cómo ha crecido Muniain en un jugador mucho más completo, en un creador de juego. Muchísimo ojo también, por supuesto, a Iñaki Williams, a su contundencia y ser ese referente para los próximos años de este Athletic, sin salir a pesar de que se llegase a vincular con el Bayern Múnich en su momento. Creo que Iñaki Williams es un jugador totalmente referente en este Athletic, pero el jugador clave, atención, se lo voy a dar a alguien bien interesante. Hablemos de Sancet, esta promesa que creo que va a ser clave, que tanto pueda crecer y evolucionar en una temporada más, con muchos más minutos, con mucho más despliegue, con mucha más experiencia. Aquí va a ser bien importante hacia dónde comienza a encaminar su carrera Sancet, muestra cosas muy interesantes, hay que seguirle muy de cerca, creo que va a ser muy importante para este Athletic Club. Y eso sí, como en la temporada pasada yo pensaba que iban a terminar arriba de la Real Sociedad, a ver si ahora no me equivoco, porque después viene la Real Sociedad que tuvo una fantástica temporada, un equipo sumamente interesante de Imanol Alguacil, con jugadores desde la portería con Alex Remiro, que por cierto con el Athletic no mencioné que con Unai Simón encontramos al que probablemente es el mejor portero español en la actualidad mencionado. Regresando a la Real Sociedad, Remiro, un excelente portero defendido por Lenormand, este jugador que ya también recién renovadito, e intentar encontrar nuevamente la mejor versión de Llorente. Creo que va a ser bien importante para esta Real Sociedad y que encuentren esta estructura sólida, liderada por la veteranía, por supuesto, de alguien como Nacho Monreal. Adelante en el centro del campo es donde tal vez la primera interrogante es cómo sustituir a Martin Odegaard. Pues jugador clave, la llegada del Chino Silva. Ojo, sustituir a Odegaard con el Chino Silva, poco se habla. Mikel Merino creo que no va a sufrir mucho en el encontrar ese emparejamiento en alguien como el Chino Silva. Sí, no vas a construir a largo plazo con el Chino, pero justamente para esta temporada y para darle continuidad a la dinámica de la temporada pasada y para que Mikel Oyarzábal y Alexander Isaac se encarguen del apartado ofensivo y también el señor Portu, es muy importante que haya llegado alguien como el Chino Silva y todo lo que aporta además en cuanto a referencia, ¿no? Quiero hacer un poco el paralelismo con el impacto que llegó a tener la temporada pasada alguien como Santi Cazorla. Atención con el chino. En la quinta posición, uno de los equipos que, si hablamos estrictamente del mercado de fichajes, a falta de que todavía queda como un mes desde que se sube este video, el Villarreal es el equipo que mejor se ha movido en la ventana de transferencias. Simplemente desde el atraco al Valencia con Coquelin y Dani Parejo, traen a alguien como Rulli a la portería, que fue uno de los mejores porteros la temporada pasada en Francia. Tienes a una de las promesas como lo está Takefusa Kubo, que lo hizo fantástico la temporada pasada y ahora tendrá junto a Parejo, junto a Coquelin, junto a Chukwueze, junto a todos estos jugadores, que si ya no está Cazorla, así que ya no están estos jugadores
jugadores que fueron importantes para el Villarreal, sobre todo en lo que hizo un Cazorla y su historia fantástica. Aún así el Villarreal en el papel luce fantástico, un emparejamiento ofensivo con Paco Alcácer y Gerard Moreno que produjeron goles impresionante. Lo del Villarreal quisiera colocarlos más adelante, pero creo que estos 4 equipos, a pesar de que el que sigue puede generar algo de controversia, este Villarreal de verdad que apesta a ser un contendiente, pero a Champions League, apesta a contendiente, no que apesta el Villarreal, no lo vayan a tomar así, apesta a contendiente Champions League el Villarreal. Pero adelante creo que a pesar de que seguramente más de alguno querrá colocarlo más abajo, está el Fútbol Club Barcelona. Y ojo, estoy colocando al Barcelona en la 4ª posición. Carlos, ¿qué estás tomando? Sabemos que hay una crisis institucional, sabemos que están sufriendo muchísimos cambios, están saliendo algunos jugadores como Suárez, como Vidal, que son jugadores que en el papel dices, ¿quién demonios los deja salir? Se entiende lo que está sucediendo en el apartado cancha, en lo de la directiva es un caos que no se entiende en lo absoluto y tratar hacia tu mejor estrella como Lionel Messi, que creo que va a ser una de 2 narrativas con Messi, o un tipo que va a estar totalmente lejano a su versión, creo, o un tipo que va a llegar enojado, molesto y listo para demostrarle a la directiva. Vamos a ver qué versión tenemos. Pero con todos estos cambios y por supuesto los jugadores, Marc-André Ter Stegen, probablemente uno de los mejores porteros del mundo, la central, que tal vez aquí sí creo que le falta algo de renovación, y alguien como Eric García sí sería importante. El centro del campo, que se va Rakitic, se va Vidal, que por cierto Rakitic hablaremos de él en el Sevilla. Riqui Puig, quiero ver mucho Riqui Puig, quiero hablar de este mediocampista, los jóvenes Ansu Fati, al que quiero destacar como el jugador clave, habiendo mencionado eso de qué versión de Lionel Messi veremos, es Antoine Griezmann y Philippe Coutinho. Estos fichajes bomba, monstruos, y también podrías colocar a Ousmane Dembélé, podrían ser esos jugadores que tengan que responder ya en algún momento. ¿Por qué no en esta temporada, cuando parece que todo pinta mal para el Barcelona? Que esos millones en los que se invirtieron, veamos la mejor versión de Griezmann, la mejor versión de Coutinho y la mejor versión de Ousmane Dembélé, si las lesiones se lo permitan. Es justo lo que necesitaría este Barcelona para dar la vuelta a la temporada. Ya si llega Gini Wijnaldum, añadirle profundidad al centro del campo y alguien como Memphis Depay como recambio Luis Suárez, fantástico. Pero para mí estos son los 3 nombres que el Barcelona más necesita fuera de Lionel Messi de cara a una temporada que ya en el apartado, con todo lo que se vive y esa tensión que se siente en el Barcelona, va a ser bien importante que estos 3 figurones en los que se invirtieron más de 300 millones de euros respondan ahora más que nunca. Porque delante de ellos, sin invertir 300 millones de euros para hacer una plantilla fantástica, está el Atlético de Madrid. Ojo, pensaste que iba a hablar del Sevilla. No, pues hablemos del Atlético de Madrid. Oye, Carlos, invirtió un montón en Joao Félix, seguro con ese comentario. Bueno, con Joao Félix un poco la excepción a la regla, pero ojo también, ahora creo que esta temporada de Joao Félix como una consolidación, como una oportunidad de demostrar que eso que se pagó sí fue acertado, porque en la cancha hemos visto a un jugador sumamente talentoso y necesitamos que toda la estructura e ideología del Cholo Simeone, que de por sí no cambia mucho respecto a la temporada pasada, comience a dar un poco más de pasos y no esos, pues vamos a decir, pasos como hacia un costado, ¿no? Que siente que está estancado el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. El que no se siente que está estancado es el Sevilla. Haciendo ese contraste los voy a colocar en la 2ª posición. Y les juro, no sé si me van a llamar cobarde o quiero leer sus predicciones, estuve a nada de colocarlos para mí como el campeón de esta temporada. Ya sabrás que coloco al Real Madrid en la 1ª posición, ya explicaré por qué. El Sevilla, Julen Lopetegui, la historia que está viviendo con este equipo después de su salida del Real Madrid de la selección española, ha creado un equipo fantástico, con una pelea lindísima en la portería con Bachlik y Bono, en la central con Dey Diego Carlos, tal vez el mejor emparejamiento de central ahora mismo en la liga. Jesús Navas y la máquina del tiempo, ¿no? O la piedra filosofal, se podría llamar la película de Jesús Navas y cómo está rejuvenecido, pero también Fernando está rejuvenecido. El centro del campo es espectacular, que a pesar que pierde a Banega, ganan a Rakitic y ganan a Oscar Rodríguez. Mejoran el centro del campo cuando parecía que iba a empeorar de cara a la siguiente temporada. Y tienes a un Lucas Ocampos que evidentemente tiene que repetir esa temporada que fue una monstruosidad y seguramente lo debía añadir en los mejores fichajes de la temporada de la 19-20. Y además le añades otra pelea entre Luke de Jong y un Carlos Fernández de que regresa a romperla en el Granada. Pinta una temporada de ensueño para el Sevilla. Repito, estuve a nada de colocarlos como campeones. Tal vez debía haberme animado. Déjamelo saber en la sección de comentarios. Yo quiero ver más de Jules Koundé, cómo sigue creciendo este muchacho que tiene, parece que las llaves del mundo en su mano. Pero adelante, coloco al Real Madrid. Porque el Real Madrid
creo que es esa plantilla que a lo mejor se podrá criticar mucho, y a lo mejor se podrá decir que Zidane no es el hombre indicado con todos los logros que ha obtenido, por supuesto. Línea por línea, Courtois, la pelea lateral por derecha creo que va a ser uno de los temas que hay que seguir con Carvajal o si será Odriozola. En la central creo que, y sigo pensando que necesitan un central más, aunque Varane es un tremendo central con la equivocación contra el Manchester City. Sí, Sergio Ramos y el tipo que es siempre tiene que estar en tu equipo porque es un monstruo, es un líder y anota y defiende, tal vez no tan bien como antes. La lateral por izquierda, Ferland Mendy ganando esa pelea, tanto así que se va a Reguilón y pues Marcelo estará de recambio hasta que sea de su salida, pero con Ferland Mendy tienes asegurada esa lateral por la izquierda. El centro del campo que a la dinámica en la que sí tal vez no has encontrado en el recambio de Casemiro, pero ahora traes a un Martin Odegaard para añadirle sazón y un jugador que te puede aportar muchísimo y crecer muchísimo junto a Modric, junto a Fede Valverde, y delante la ofensiva, lo que puede aportar Vinicius a ese largo plazo y seguir esa evolución que ha tenido y que creo que la temporada pasada hemos visto ese crecimiento de Vinicius de a poco. Por supuesto, Karim Benzema, que lo iba a colocar como el jugador clave, y como en la temporada pasada creo que fue la confirmación de que si dudas de Karim Benzema, probablemente estás viendo el fútbol de espaldas, pero lo de este hombre es fantástico. Pero el jugador clave para mí, y un poco como ese paralelismo con Joao Félix, es Eden Hazard. Porque Eden Hazard no fue ese fichaje que se esperaba esa primera temporada, en gran medida por las lesiones y por supuesto el jugador en el que más has invertido como institución, ya confirmado por Christophe Terur, un amigo muy cercano de Eden Hazard, y por supuesto a los movimientos de los futbolistas belgas. Pues Eden Hazard esta temporada necesita que sea la que responda y la que pague esos 160 millones de euros que se terminarán pagando por Eden Hazard. Es esta temporada en la que, ok, la 19-20 les fallé por lesiones, hubo una cuarentena, etcétera. Es momento de que en esta regrese y yo sea un cambio total, que sea un equipo que con Eden Hazard cambie y se convierta en una monstruosidad y un contendiente absoluto por la Champions League y por la Liga, por supuesto. Por eso creo que es el jugador clave Eden Hazard y creo que lo puede ser esta temporada y ganar la Liga con el Real Madrid nuevamente. Damas y caballeros, esas son mis predicciones de la Liga. En la sección de comentarios quiero leer tus predicciones, tus comentarios. Si crees que debía haberme animado en colocar al Sevilla campeón, si exageré con el Barcelona en la cuarta posición, con el Betis y el Valencia casi peleando por el no descenso, quiero leerte a ti en la sección de comentarios. Jugadores clave, jugadores infravalorados, sobrevalorados, ¿por qué no? Y que también que me sigas a través de mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok, donde también continúan las dinámicas de predicciones, el seguimiento al mercado de fichajes, mucho más, videos dedicados al mundo del fútbol. Si en el ranking de camisetas, en qué lugar colocaré esta camiseta del Real Valladolid, que es la de visitante y me encanta, y además atrás dice Case Deportes. Todo eso aquí en Case Deportes, justamente, damas y caballeros. Muchísimas gracias por su atención, un like siempre es bien recibido y espero que la hayas pasado de maravilla con este video y que la pases de maravilla en la temporada 2021. La Liga, se vienen las predicciones también de la Premier League, estamos con el Fantasy de Wenger. Te invito a que vayas y te unas al Fantasy con Miguel Quintana y con un servidor, por supuesto, y que disfrutes al máximo esta temporada de fútbol. También predeciremos la Serie A y la Bundesliga aquí a través de Case Deportes. Eso es todo por este video. Ya saben qué hacer si les gustó. No olviden comer frutas y verduras y que ahí nos solemos.